Pues empezamos ya, Cris, ¿te parece? Vale, estupendo. Bueno, Vale. pues... No, te presento primero, hombre, por vale, favor. perdón. Dame 30 segundos de guión, me dejo hablar una hora. Bueno, presento a Cristina Oñate. Ella es estudiante de la UAM. Qué difícil me parece pronunciar UAM, pero bueno. Sí, de hecho es la presidenta de... ¿Cómo se llama? ¿Sociedad de debate allí? Sí, de la Sí, Sociedad de Debate de allí de la universidad. La verdad es que tiene muchísimo recorrido en debate. Si no estoy equivocado, principalmente en BP, por eso está aquí. Y me temo que también tiene cierta experiencia representando a partidos de derecha y extrema derecha en varias simulaciones parlamentarias, por lo que sea. pero Eh, solamente de simulaciones, ¿no? sí, 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 pero qué bien nos lo pasamos, la verdad. Eh, Más allá de eso, os voy a hablar de algunos premios que ha ganado, ¿vale? Ella fue la campeona del BP de la Rey Juan Carlos del año pasado, que por curiosidad fue online, ¿verdad? Subcampeona, subcampeona, fue subcampeona. No, por ser subcampeona, sí tienes razón. Subcampeona. Fue online, ¿verdad? No, fue No, presencial. qué suerte. Bien. Vale, y también fue campeona del octavo torneo y el nacional de Cánovas. Y también, bueno, tiene bastante experiencia tanto jugando como debatiendo en muchísimos otros torneos. Y más allá de esto, ella nos va a presentar una ponencia sobre las cámaras bajas, que se complementa muy bien con la charla que anunció hace ya un par de semanas Ojara Hurtado, que espero que os acordéis de ella, de Babel. Y bueno, te dejo a ti. Dale caña. Vale, estupendo. Pues voy a compartir pantalla. Vale, estupendo. ¿Lo veis, no? Vemos un perrito y un dinosaurio, creo que sí. Efectivamente. En fondo de pantalla. Vale. Bueno, eso. Yo soy Cristina Mato, ya me presento a usted. Durante la presentación de hoy, como además estoy compartiendo pantalla y no puedo ver vuestras dudas, si tenéis o lo que sea, no puedo ver el chat, me podéis tanto interrumpir en cualquier momento, pero yo de todas formas iré preguntando si tenéis dudas y si no al final, ¿vale? O sea, cuando sea cómodo, pero no pasa absolutamente nada porque me interrumpáis, pero si me interrumpáis, activar ese micro, ¿vale? Bueno, y entonces, como ya ha dicho Fer, yo pertenezco a la Sociedad de Debates de la Universidad Autónoma de Madrid y por eso tengo ahí el logo tan bonito, que seguramente les voy a poner de portada. Eh, Así que eso. Entonces, en este taller, como Jara ya os dio un taller sobre cámaras altas, eh, este taller va a ser exclusivamente de cámaras bajas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cámaras bajas? ¿Vale? Este sería como el esquema del debate completo, ¿vale? Vemos cómo hay una distinción entre gobierno y oposición y cómo a su vez hay una distinción entre cámaras altas y cámaras bajas. Nosotros nos vamos a centrar en la de abajo, ¿vale? En cámaras bajas, en la que está como entero de morado. Y vemos que dentro de las cámaras bajas hay dos equipos. Uno que es el equipo de gobierno, o sea, la cámara baja de gobierno, y otro formado por el equipo de la cámara baja de la oposición. En los dos, al ser cámaras bajas, los puestos son simétricos, ¿vale? En los dos lados tenemos un extensionista o miembro de gobierno y en los dos lados tenemos un látigo de gobierno o de oposición. Perdón, antes también de gobierno o de oposición. Entonces, en las cámaras bajas, los roles podríamos decir que también son exactamente simétricos. No hay una distinción muy fuerte entre, por ejemplo, el extensionista de gobierno y el extensionista de oposición. Vamos, es prácticamente nula. Como sí que podríamos encontrarlas a lo mejor entre el primer ministro y el líder de oposición, que bueno, que se supone que ya me explico Ojara. Aquí prácticamente no hay distinción. Sí que entendemos que las cámaras bajas, en general, deben extender el debate. En un debate ideal, en las cámaras altas se habla más o menos de unos temas centrales en el debate y en cámaras bajas se habla más o menos de los mismos temas, pero se profundiza más o se dan análisis más profundos, pero lo ideal es que el debate en baja sea ligeramente diferente, ¿vale? Aunque las comparaciones tengan que ser entre todos los equipos, ¿vale? Como ya sabéis, por ejemplo, el equipo de cámara baja de oposición no solamente tiene que ganar a la cámara baja de gobierno, ¿vale? Tiene que ganar a las otras dos cámaras altas, ¿vale? Son todos contra todos y todos deben responder a todos. Entonces, eh, eso, como rol de cámara en general, más argumentación, más profundidad desde su postura, ¿vale? Y es muy importante que la argumentación sea
consistente y sea relevante, pero que no sea exactamente igual a la de altas, ¿vale? Es parte del rol que tienen que cumplir. Y obviamente, por supuesto, tienen que respetar. Entonces, en cuanto a los roles de los oradores, ¿vale? Vemos que lo primero que tenemos es extensionista o miembro, ¿vale? En este caso lo he llamado extensión. No estoy muy segura, sinceramente, de cuál es el nombre oficial ahora mismo que dan en CEMUDE, pero vamos, se puede decir tanto miembro como extensionista. El caso es que al final el extensionista lo que tiene que hacer es traer la argumentación principal del equipo y es el que tiene más carga argumental, ¿vale? Al final, bueno, todo esto no lo he dicho antes, ¿vale? Pero todo el taller está basado en la guía para jueces y debatientes de CEMUDE 2019, ¿vale? Que luego al final os he dejado el link, que es un documento que está abierto a cualquiera. Y entonces, pues está todo sacado de ahí, porque es una guía fantástica, estupenda, facilísima para todo el mundo. Y el caso es que la guía dice, y por eso lo pongo entre comillas, que es una extensión es cualquier cosa que no haya sido presentada por cámara alta. Y es que es cierto que realmente una cámara alta es algo muy fácil de hacer. Con que traigas razonamientos ligeramente diferentes o incluso digas un poco lo mismo con diferentes palabras, ya se puede considerar que se está extendiendo, ¿vale? Entonces aquí te da una enumeración, ¿vale? Pasando por ello rápido, de todo lo que se considera material nuevo. Nuevos argumentos que aún no se han formulado en el debate, nuevas refutaciones al material presentado por el otro lado, nuevos ejemplos de casos, nuevo análisis o explicación de argumentos existentes, nuevas aplicaciones de la argumentación existentes, nuevas métricas para juzgar el debate o nuevas justificaciones para las métricas existentes. Es decir, podríamos decir que hay como dos bloques de contenido nuevo. El primero es contenido absolutamente nuevo, ya sean argumentaciones o refutaciones, y el otro es coger lo existente y uno o completarlo o mejorarlo, básicamente, ¿vale? Entonces, el extensionista lo que tiene que hacer es traer todo el material nuevo posible. Y con nuevo también me refiero a mejorar lo existente, ¿vale? Es, a la hora de hacer comparativas, ¿vale? Los jueces, por ejemplo, si tú eres baja de gobierno, ¿vale? Si eres el extensionista de baja de gobierno, hay muchas formas de medir un debate. Yo creo que en general la más común, y yo creo que es la que está mejor, al menos desde mi punto de vista, es que para tú comparar al equipo de baja de gobierno, tienes que compararle expresamente con el material nuevo que ha traído. Es decir, si mi alto trae una cosa y yo traigo lo mismo, solo que dicho ligeramente diferente, pero sin ser algo sustancialmente nuevo, ¿vale? Por mucho que te digan aquí cualquier cosa que no haya sido presentada por cámara alta, eso en general no puede servir para ganar a las cámaras opuestas, ¿vale? A la bancada de la oposición. Porque eso es un contenido de alta. En cualquier caso, tu alta puede ganar a esas dos. También se puede dar el caso, ¿vale? En el que tú digas, este argumento de mi alta está bien, ¿vale? Y ellos dan un análisis, nosotros vamos a dar otro diferente, ¿vale? Como, imagínate, alta dice que A implica B y nosotros decimos que B está ok, ¿vale? Ese va a ser nuestro mismo argumento, ¿vale? Pero en vez de A implica B, A' implica B. Entonces, al aquí haber material consistentemente nuevo, esto sí que puede ganar a la bancada de la oposición, ¿vale? Obviamente, pues luego depende de cómo vaya yendo el debate, etcétera, etcétera, pero sí que si traes algo que te diferencie de tu cámara alta, algo simplemente diferente, ahí sí ya se tiene en cuenta como material tuyo y es con lo que se puede comparar con respecto a la oposición. Ahora, hay algo muy importante, ¿vale? Dentro de, de la extensión y dentro de las cámaras bajas en general, que es ganar a tu alta, ¿vale? Entonces, eso, lo que estábamos diciendo, las contribuciones tenéis que probar que son significativamente mejores. Aquí yo diría que hay un punto de estrategia, ¿vale? Para compararos con vuestra alta. Porque el caso es que si ellos han traído que A implica B y vosotros que A' implica B, es una cosa diferente, ¿vale? A', como si fuese otra letra, vamos a poner Z, me da exactamente igual. Eso puede valer para ganar oposición porque estáis trayendo cosas diferentes, pero solamente ganar a vuestra alta sí es significativamente mejor. Esto se puede o determinar o no determinar. Es decir, si no lo determináis,
es simplemente porque asumís que es mejor. Mira, o sea, nuestra alta ha dado una explicación que creo que es buena, nosotros vamos a dar otra. Si vuestra explicación objetiva, o sea, de forma muy fácil y de forma muy visual, se ve que es muchísimo más completa, porque analizáis muchísimo mejor el contexto, analizáis muchísimo mejor los actores, o de una forma totalmente diferente, dais un debate nuevo. Está bien decirlo, que vais a decir algo diferente, pero probablemente los jueces ya vayan a entender que vuestra contribución es significativamente mejor. Si no, si estáis dudando o si simplemente no se sabe si es mejor o peor, simplemente es diferente, que yo sinceramente creo que es en la mayoría de los casos, creo que si la sala está total y absolutamente desequilibrada, o sea, ese sería el único caso en el que podría pasar que estuvieseis totalmente seguros de que vuestra contribución es mucho mejor que la de vuestra alta. Si no, tenéis que hacer la comparativa con vuestra alta. Y bueno, esto en el látigo veremos con un poco más de profundidad qué son las comparativas, ¿vale? Pero aquí la comparativa, y esto yo creo que es estratégico y es totalmente mi opinión, pero creo que una de las cosas que puede hacer el extensionista, ¿vale? Va a tener 7 minutos para hablar, es usar a lo mejor el primer minuto o los primeros 30 segundos, o el primer minuto y medio, según lo que vaya viendo, para hacer una comparativa con su alta. No tiene que ser una comparativa excesivamente profunda, sino simplemente decir, mira, lo que nos ha traído nuestra alta creemos que está bien, creemos que lo nuestro es más importante porque, por ejemplo, va a afectar a muchísimas más personas o porque creemos que se ajusta mejor al contexto internacional, creemos que es sustantiva mejor por lo que sea, ¿no? Pero ya que los jueces sepan, ¿vale? Porque los jueces al final parten de cero en la segunda parte del debate. No saben cuál va a ser vuestro caso, aunque hayáis hecho algún punto de información. En general no se sabe. Pues que los jueces ya desde el principio anoten en su hoja, estos ganan a alta por estos. Porque si no, es muy fácil que un juez, mientras está tomando notas o mientras os está escuchando, eh, que diga, eh, esto a mí me suena lo mismo. Lo está diciendo con otras palabras. Si ya les identificáis exactamente qué va a ser lo nuevo o por qué lo vuestro, que es absolutamente nuevo, es más importante, lo va a tener en cuenta desde en toda vuestra argumentación. Yo personalmente creo que estratégicamente eh, es más efectivo, sinceramente. Entonces, eso, hay que, dentro de la estrategia, dentro eh, de lo que puede hacer una extensión, yo diría que no, he puesto ahí refutación estratégica, no debería haberlo puesto así, estaba pensando en hacer esta mini comparativa con alta, ¿vale? Pero el rol al final del extensionista es desarrollar toda la argumentación. Entonces, no es, no es que no sea, no, o sea, yo diría que no es lo más inteligente o la forma más fácil de ganar un debate como cámara baja, coger y ponerte a refutar todo lo que está diciendo la oposición, por ejemplo, tu bancada contraria, ¿vale? Eso va a ser el rol del látigo, ¿vale? Pero tú como extensionista tienes que dedicar la mayor parte de tu tiempo, y es que como mínimo 5 minutos de los 7, por no decir más, a desarrollar la argumentación y a dar una argumentación lo más profunda posible. Porque ya os digo que el grado de desarrollo de vuestra argumentación al estar extendiendo, ¿vale? Y al estar trayendo un material que se puede o no se puede considerar nuevo, va a influir en las comparativas que se hagan con todo el resto de cámaras. Y el expresionista es el único que puede argumentar, porque eso, como ya os digo, el látigo tiene totalmente prohibido argumentar, ¿vale? Entonces, si vais a hacer una comparativa, yo personalmente creo que es mejor hacer la de con algo. Luego, en la extensión, ¿vale? Y en debate en general, hay una figura, o no una figura, ¿no? Una acción que es el acuchillamiento, ¿vale? El acuchillamiento realmente, a ver, como tal, y forjándolo mucho, podría pasar en cualquier cámara, desde cualquier cámara, pero cuando pasa es desde baja, ¿vale? Es cuando eh, tú, tu cámara alta, ¿vale? O en general en cámaras altas, se hace una lectura del debate con la que tú no estás de acuerdo. O mejor, no tan así. Es más bien, tiene que ser algo muy descarado. Es como si, por ejemplo, si Alta dice, "Mm, nosotros vamos a defender que el movimiento, el Black Lives Matter, eh,
es importante porque mm, las personas negras no tienen los suficientes derechos en Estados Unidos, me da igual que sean reconocidos, sino como efectivos, no tienen los suficientes derechos. Y vosotros llegáis y decís, mira, esto que han dicho no es nada relevante, ¿vale? La relevancia del Black Lives Matter no es esta ni tiene nada que ver con esto, es otra totalmente diferente. Por ejemplo, yo qué sé, es sola y exclusivamente por la violencia policial, ¿vale? Me da igual el resto de situaciones en los Estados Unidos, sino que creemos que es otro motivo totalmente diferente y decir concretamente que vuestra alta no tiene la razón. También eso sería un acuchillamiento, yo diría, claro, ¿vale? Se puede dar otro caso, ¿vale? De acuchillamiento, que es en el que sería como el opuesto a este, ¿vale? Porque en el que hemos dicho sería que vuestra cámara dice algo coherente y vosotros decís que no absolutamente. Se puede dar el hecho de que vuestra cámara alta diga algo incoherente o algo pues, totalmente estúpido o una lectura terrible del debate, ¿vale? Imaginaos, esto también a veces probablemente ojalá ya os hablo de esto, ¿vale? Que son las definiciones ardilla, que es cuando porque en cámaras altas, ¿vale? Sobre todo el primer gobierno, no sé la palabra, el presidente de gobierno, bueno, el primer orador de gobierno, tiene que definir y tiene que definir el debate, tiene que decir cuáles son las dos posturas que se van a enfrentar y cuál es el contexto en el que tenemos que debatir la moción, ¿vale? Si al hacer esto, eh, gobierno o oposición, me da igual, vuestra cámara alta, dice algo que no tiene absolutamente nada que ver con el debate o algo totalmente incoherente, por ejemplo, yo qué sé, es que me da igual, algo súper básico, es que la Tierra es plana, ¿vale? Y toda nuestra argumentación se va a basar en eso. Puede haber casos a lo mejor un poco más grises, ¿vale? Pero algo que estoy 100% seguro de que no va a pasar. Si le acuchilláis, o sea, si le decís, mira, lo que dice la alta no tiene absolutamente nada que ver con el debate, señores jueces, esto no es de lo que vamos a debatir y la cámara alta, la cámara baja, perdón, va a traer un debate totalmente diferente, yo diría que técnicamente también es acuchillamiento. ¿Por qué pongo acuchillamiento ahí en grande y acuchillamiento en chiquitito? Porque obviamente doy casos muy extremos, pero hay de verdad toda una gama de grises. Entonces, y esto es totalmente, total y absolutamente personal, ¿vale? Por ejemplo, en el segundo caso, ¿vale? En el que se dice pues una barbaridad, los jueces no os van a penalizar porque reproduzcáis el debate y digáis, mira, así de esto no va el tema, ¿vale? Nosotros vamos a traer algo totalmente diferente o nuestra cámara alta no tiene razón. Pero tiene que ser algo súper, súper obvio, ¿vale? Si decís eso directamente, ahí nos van a penalizar. Pero si hacéis lo de que vuestra cámara alta dice algo coherente y les acuchilláis, eh, jolín, como tal, podéis hacerlo, pero no es recomendable que lo hagáis así. Incluso en casos más grises en los que a lo mejor vuestra cámara alta o no estéis muy seguros de si el debate debería ser esto o no, de si vuestra cámara alta está sacando algo bueno o malo, ahí tenéis que ir con cuidado, ¿vale? Porque realmente no estáis leyendo la mente de los jueces y yo os diría que dijeseis, mira, creo que el debate que se nuestra alta y el debate que se da en cámaras altas es muy interesante. Nosotros creemos que nuestra aportación es a lo mejor una lectura más correcta, perdón, más correcta del debate o creemos que la nuestra puede aportar más, pero no hace falta que le quitéis valoración, ¿vale? Cuando le quitéis mérito, ¿vale? Cuando vais a decir directamente, mira, lo suyo eh, de esto no es lo que había que debatir, ¿vale? En los casos en los que son grises, mejor decir, mira, está bien, es bonito tal cual, pero traemos algo mejor. Entonces, ¿se puede acuchillar? No. Respuesta corta, no. Respuesta, yo estoy digo que es total y absolutamente personal. Se puede acuchillar si sois un poquito pillos, ¿vale? Si os vais un poquillo en plan de, bueno, esto está bien, tal cual, nosotros vamos a intentar o creemos que la propuesta de gobierno está bien, ¿vale? No hace falta a lo mejor que profundicéis, imaginad que el gobierno lleva un plan de acción. Creemos que es un buen plan de acción, sin embargo, nuestra argumentación eh, se va a basar, va a ser un poco más independiente al plan de acción o lo que sea. Yo creo que si lo vais a hacer tenéis que intentar ser lo más fríos posible e intentar que no se note mucho. Y para eso la mejor técnica, diría yo, es no quitarle mérito directamente, porque
eso, no sabéis lo que pueden estar pensando los jueces, no sabéis al 100% si os estáis equivocando vosotros o si se están equivocando ellos. Que todo puede ser que al final la lectura mala del debate la estáis haciendo vosotros, ¿vale? Entonces, el siguiente orador, ¿vale? Y bueno, como ya hemos dicho, el extensionista es simétrico tanto para gobierno como para oposición, ¿vale? En el látigo es el segundo orador, ¿vale? Y su, su rol principal, su función principal es identificar todos los puntos de choque que ha habido en el debate y por qué tu equipo o su equipo gana el debate, ¿vale? Entonces, aquí el látigo es, o sea, es como regla número 1 de debate, ¿vale? Es que no puedes sacar material argumentativo nuevo. No puedes sacar material argumentativo nuevo, ¿vale? Porque si os fijáis, aquí, después de los látigos, ¿vale? Bueno, entiendo que sabéis el orden, ¿vale? Pero sería, suceden las cámaras altas y luego iría extensionista de gobierno, luego extensionista de oposición, luego látigo de gobierno y luego látigo de oposición, ¿vale? Los látigos son los últimos que hablan. Al látigo de gobierno le puede responder el látigo de oposición, pero si yo digo algo en el último minuto de mi intervención, eso va a ser el único tiempo que tenga el látigo para pensar una respuesta. Entonces, se considera que a los látigos en general no se les puede responder, como sí que se les puede responder a cualquier otro orador en el debate. Entonces, es por eso por lo que no se les deja que traigan material argumentativo nuevo, ¿vale? Entonces, la función es identificar puntos de choque, ¿vale? A lo mejor qué ha pasado en cámaras altas, cuáles son las comparativas entre todos los equipos. Ya digo que yo personalmente soy más fan de que el extensionista haga una mini comparativa con alta. Bueno, esto no lo he dicho. Hay casos en los que, aunque yo personalmente lo prefiera, si tienes muchísimo que argumentar y ves que no te va a dar tiempo, no lo hagas. Y las comparativas las hará luego el látigo. Pero, en cualquier caso, el látigo aún así tiene que hacer las 3 comparativas bien hechas, ¿vale? Aunque el extensionista haya hecho una mini comparativa. Entonces, al final, la comparativa, ¿vale? Yo creo que definir una comparativa, para explicar lo que es una comparativa, se necesita otra formación entera, ¿vale? De 2 horas, por lo menos. Ya. Es algo que al principio, cuando empiezas a debatir, cuesta un poco verlo, ¿vale? Pero las comparativas podríamos decir que son los choques que hay en el debate. Por ejemplo, tengo un ejemplo que yo no sé si esta moción salió en algún torneo, la verdad, o si la vi yo en un examen de jueces, pero la comparativa era como súper clara, que era... Es que os quiero poner un ejemplo para que lo podáis ver más claro. Aquí. La moción era, esto es de un examen de jueces, ¿vale? Del TOEX, creo, si no me equivoco, ¿vale? Que es esta casa considera legítimo que los manifestantes del Black Lives Matter hagan protestas violentas, ¿vale? Vamos a analizar, para que veáis un ejemplo de comparativa fácil, esto, ¿vale? Los roles de en cámaras altas, ¿vale? Porque, bueno, esto era una pregunta en la que era un examen de jueces, entonces a ti te daban estos datos sobre el debate y tenías que dar un resultado y entonces tenías que explicarlo y sirve básicamente para que el equipo de adjudicación del torneo vea qué nivel tienes como juez. ¿Vale? Entonces, aunque estemos en cámaras bajas, ¿vale? La comparativa que es muy clara está en alta, ¿vale? Pero da exactamente igual. Entonces, aquí en esta moción, el primer gobierno decía que básicamente sí que era legítimo que hagan protestas violentas. Uno, porque existe un principio de la legítima defensa, ¿vale? Que es la única forma de la que puede ser cumplido, ¿vale? Es decir, mira, los policías agreden a las personas racializadas, etcétera, etcétera, y entonces esta es la única forma de legítima defensa por las estructuras del Estado, etcétera, etcétera, ¿vale? Y un segundo argumento de, mira, esta va a ser la mejor forma en la que vamos a conseguir que los policías se reformen, ¿vale? Porque no van a querer tener todos los problemas que tienen las manifestaciones violentas, y entonces esto va a hacer que los policías se reformen, ¿vale? Y primera oposición
traía un argumento de, porque estamos hablando aquí del debate de legitimidad, ¿vale? O sea, de si pueden hacerlo como en el plano moral, ¿vale? Si deben, pueden. Se dice mira, que no se considera legítimo, ¿vale? Porque al final van a acabar respondiendo de forma muchísimo más violenta, ¿vale? Estos policías, supongo que este argumento sería algo así como, entonces no es legítimo que tú estés poniendo en riesgo a toda la gente a la que movilizas en una manifestación, etcétera, etcétera, pero entonces es que la policía va a responder de muchísimo más va a ser más violenta. Y dos, es ilegítimo porque estás afectando la propiedad privada del gobierno. Entonces, tú para manifestarte no necesitas ser violento, por lo tanto, es ilegítimo porque estás causando un mal, ¿vale? Esto sí, los argumentos explicados lo más esquemáticos posibles, ¿vale? Para que se vea un ejemplo de choques claro. Entonces, aquí tenemos dos argumentos en cada una de las cámaras que chocan perfectamente, ¿vale? Esto sería un ejemplo de choque. Tenemos un choque de legitimidad, ¿vale? En el que aquí el choque sería el principio de la legítima defensa, ¿vale? Versus el principio al derecho a la propiedad privada, ¿vale? O sea, el choque aquí sería, si yo fuese el látigo y esto pasase en mis cámaras altas, o yo fuese, imaginaos que esto mismo pasa en bajas, si yo tengo que examinar el choque con toda esa argumentación, ahí se ve que hay un daño, ¿vale? Que hay un choque porque son dos derechos que entran en conflicto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahí, yo qué sé, para que veáis un ejemplo de cómo resolvería yo un choque si fuese el látigo, ¿vale? Si, por ejemplo, soy látigo de gobierno, en ese choque de legítima defensa versus propiedad privada, yo diría, mira, creo que, aparte de refutarlo, en plan, porque a lo mejor la propiedad privada, por qué no se van a dar tantos daños, etcétera, etcétera, tú aún así tienes que hacer un ejercicio y decir, mira, creo que aunque este argumento de la Cámara contraria pudiese cumplirse, ¿vale? Aunque creo que no es cierto porque ya he dado mis motivos, creo que aún así el mío es más importante, ¿vale? O creo que el suyo no se va a dar, me da igual, pero una comparación. Creo que aún así la legítima defensa, yo qué sé, es más importante porque estás afectando a la vida de las personas, estás afectando su integridad física, la gente muere, etcétera, etcétera. Entonces, sí que entendemos que la vida de... Se me ha cambiado, no sé por qué se me ha salido, pero bueno, da igual, ya, se llama ese argumento. Entonces, la vida de las personas me vale más que una farola, ¿vale? Eso puede ser una comparativa que hiciese un látigo para que enseñarle a los jueces que aquí hay un choque, ¿vale? Hay un choque de argumentos, hay un choque de principios en este caso, y ¿por qué lo ganamos nosotros? Eso es un ejercicio eh, que es exclusivo del látigo, ¿vale? Entonces, es que, por eso digo que las comparativas me parecen algo bastante complejo de explicar, ¿vale? Por eso he preferido poneros un ejemplo para que lo veáis. El problema con los látigos, ¿vale? Es que la distinción entre qué es nuevo y qué no es nuevo, ¿vale? Porque como ya hemos dicho antes, no podía sacar material argumentativo nuevo. Hay una línea muy fina, ¿vale? Entre las dos cosas, entre qué es sacar argumentos nuevos y qué no son argumentos nuevos. Entonces aquí el manual para jueces y debatientes de Perú 2019 te da una enumeración directamente, ¿vale? Entonces te dice, ¿qué sí puede traer el látigo? Pueden traer nuevas defensas a argumentos ya expuestos, nuevas explicaciones para argumentos hechos previamente, nuevas refutaciones, nuevos ejemplos para apoyar los argumentos existentes, nuevas explicaciones sobre el impacto o la importancia de las líneas argumentales existentes. Y básicamente, que esto es lo que resume lo que pueden y lo que no pueden hacer los látigos, es que puede traer cualquier cosa que razonablemente se espere que quería hacer entender el miembro o el extensionista de gobierno, ¿vale? Si es algo obvio que trae el extensionista, es válido que el látigo lo traiga. Porque algo sea obvio, ¿vale? Que algo que esté en el argumento o un impacto que tenga, no se va a tener en cuenta si no se dice. Por eso también es muy importante que el látigo escuche a su extensionista, pero es necesario que se diga en el debate. Entonces, todo eso sí que lo puede traer el látigo. Y con obvio, no tiene por qué ser algo decir, tú como juez dices, jolín, esto no se me hubiera ocurrido a mí, no es tan obvio. Eso me da exactamente igual, ¿vale? Puedes dar todas las explicaciones que quieras. Yo, por ejemplo,
bueno, mi compañero de debate con el que he debatido sobre todo este año, he debatido poco, pero lo que he debatido eh, es un chico que se llama Juanjo García Moros, ¿vale? También de la Autónoma. Y Juanjo, había veces en los que yo juro que digo, pero este hombre que está diciendo, ¿vale? Porque Juanjo es un tío brillante, pero brillante. Pero hay veces que hacía unas argumentaciones que eran también brillantes, pero que a la gente le costaba mucho entenderlas. Yo qué sé, de repente se ponía a hablarte de San Agustín y de la ética de San Agustín en su extensión. Entonces yo como látigo, entonces él lo explicaba a su manera, que era, estaba de putísima madre, ¿vale? Perdón por el taco, pero estaba fenomenal. Pero sí que es cierto que por muy fenomenal que esté, hay algunas argumentaciones que pueden resultar complejas para el resto de equipos, para otros jueces, y te arriesgas a que, jolín, a que no lo entiendan por muy brillante que sea la argumentación y por muy bien explicado que esté, si tiene más complejidad de la cuenta. Entonces yo, por ejemplo, lo que intentaba hacer era decir, vale, os voy a traducir lo que ha dicho Juanjo. Obviamente a la vez que hacen las comparativas, pero el hecho de explicarlo con otras palabras o dar algunas explicaciones diferentes o más básicas, no, no significa que yo esté trayendo algo totalmente nuevo, ¿vale? Estoy tratando de explicar de otra forma el argumento. Eso es algo que yo lo veo súper, súper importante. Obviamente, pues depende muchísimo de vuestro compañero, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, eso era algo que no siempre tenía que hacer como látigo, pero sí que por lo menos un par de veces en cada torneo lo tenía que hacer, la verdad. Y, y eso sería básicamente el hecho de si algo se puede ver desde extensión. Cuando tú te pones a hacer algo como látigo, cuando dices algo que es total y absolutamente nuevo, en plan de, mira, además, imaginaos, ¿vale? Que el miembro trae 3 argumentos, ¿vale? Entonces te explica 2 y el tercero te dice, el tercero es, yo qué sé, ¿por qué nuestra democracia va a ser peor si se impulsa esta medida? Ahí, y ya lo deja ahí, lo deja en esa frase porque no tiene más tiempo, ¿vale? Se queda sin tiempo y lo dice así en la frase, en ese tercer argumento, bla, bla, bla. Si el latino se pone a desarrollar ese tercer argumento, ¿vale? Aunque a lo mejor de eso se pueda medio entender de qué va a ir ese argumento, sí, pero sí, eso sería un ejemplo de material argumentativo totalmente nuevo. Es un argumento que se puede entender a lo mejor solamente por el título, ¿vale? Con la emoción, etcétera, etcétera, pero lo estás explicando de total y absolutamente desde el principio y le estás dando una explicación total y absolutamente nueva. Si tu extensionista explica este argumento, ¿vale? Pero lo explica en plan lo más, muy cortito, o si te dice, mira, esto va a dar lugar a una democracia peor, porque yo qué sé, porque la gente va a confiar muchísimo menos en la política, eso va a hacer que descienda el voto, entonces nuestra democracia va a empeorar, así o una explicación un poquito mejor, yo qué sé. Pero si ya se ve ahí, eso ya es por lo menos algo de explicación del argumento, y sí que se entiende por dónde van los tiros. A eso sí, más o menos, sí que podríamos decir que el látigo, el otro látigo, ¿vale? El del equipo contrario, sí que podría responder a eso y por tanto el látigo del equipo que argumenta, yo sí que le daría un poco más de pie a que lo desarrollase más. Pero eso, y los casos son muy grises, ¿vale? Por eso he intentado daros un par de ejemplos diferentes y hay veces que mientras que estén juzgando van a decir, mira, esto es totalmente nuevo, no lo podemos tener en cuenta. Porque lo que dice el manual, que es cierto, es que cuando un látigo da un material argumentativo total y absolutamente nuevo, se deja de apuntar. Si vosotros alguna vez sois látigos y veis que de repente están apuntando, que paran y os miran o levantan las manos o lo que sea, es porque están dejando de apuntar, porque estáis dando un material total y absolutamente nuevo, ¿vale? O incluso si siguen apuntando, ¿vale? Si estáis diciendo algo total y absolutamente nuevo, luego en la de deliberación va a haber una conversación sobre eso y sobre, no, es que esto no podía haber respondido el látigo del equipo contrario, esto no se cuenta. Entonces, es importante que seáis conscientes vosotros mismos de lo que estáis diciendo, ¿vale? En cámaras bajas, ¿vale? Esto probablemente os habló Ojara de cómo tienen que prepararse, cómo se tiene que preparar una moción desde
cámaras altas y qué hacer, etcétera, etcétera. Bueno, pues es que no lo sé, o sea, estoy diciendo probablemente no tengo ni idea de cómo oriento para el taller, la verdad. Pero a mí sí que me parece que hay una diferencia muy importante entre cámaras altas y cámaras bajas y creo que es muy importante en cuanto a estrategia, ¿vale? Vosotros vais a tener un huevo de tiempo, vais a tener muchísimas de cámaras bajas y no solamente vais a tener los 15 minutos del prep time, ¿vale? Del tiempo de preparación, sino que todo un debate de altas es tiempo para vosotros exclusivamente. En altas, por mucho que esté hablando del equipo contrario, por mucho que se te puedan ocurrir cosas mientras tanto, tú ya has perdido una intervención o ya tienes que estar contestando al equipo contrario, tienes que estar haciendo muchísimas otras cosas antes que desarrollar una argumentación totalmente nueva o darte cuenta de los fallos de tu argumentación. Entonces, podemos ver que hay tres tiempos diferentes desde el punto de vista de las cámaras bajas, ¿vale? Primero los 15 minutos del prep time, ¿vale? Y aquí en el prep time, cuando tú estás hablando con tu compañero y estáis diciendo a ver qué sacamos, qué no sacamos, eh, aquí hay que hacer prácticamente lo que sea, ¿vale? Lo que he puesto abajo. Si os tiene que ocurrir todo lo que se os ocurre, lo apuntáis. Pues a mí se me ocurre este argumento. No, tío, ese es muy tonto, lo descartamos. O ese tiene muy poco impacto, lo descartamos. Como sí que serían cámaras altas, eso aquí no lo hacemos, ¿vale? Aquí todos los argumentos que se te ocurren, todos los que se te pasen por la cabeza, se apuntan en una hoja, ¿vale? Y porque mientras que vosotros estéis, eh, vais a, ver cómo vuestra cámara alta os va quitando argumentos, ¿vale? Como estos argumentos, como ya hemos dicho, pueden estar lo suficientemente bien desarrollados y entonces tenéis que traer otra cosa o tenéis que dar una explicación exactamente igual de buena o lo que sea, ¿vale? Eso va dependiendo un poco del debate. Y entonces, por tanto, en esos casos podéis decir, mira, tío, es que este argumento, Jolín, es que ya lo han explicado totalmente, nosotros no tenemos nada mucho más novedoso. Ese lo descartáis. O eso, que digáis, vale, pues han sacado los dos puntos más importantes del debate. Porque al final, tú en altas no sabes cómo va a ir el debate. Tú sabes más o menos de qué puede ir, etcétera, etcétera, pero no sabes, no se te han ocurrido tantas cosas, ¿vale? Tú mientras que estás escuchando las altas, vas a tener tiempo para decir, ostras, pues esta palabra que ha dicho el equipo contrario o esta frase me ha recordado a que aquí podría haber un punto importante. O la otra cámara baja, ¿vale? Hace un punto de información y veis más o menos cuál va a ser, cuál va a ser su argumentación. Esto puede dar ideas para hacer contraargumentación. Entonces, todo eso, esa ventaja que no la tienen las cámaras altas, sí que la tenéis vosotros. Entonces, es más fácil desde cámaras altas intentar desarrollar al máximo los puntos que ves así de primera más importantes en el debate, y por eso tú no puedes, estando en cámaras bajas, coger el prep time y decir, vale, el debate va de esto y esto, estos tres puntos, y ya está, y punto. Tienes que, aún así, seguir haciendo un ejercicio de todas las cosas que te puedan ocurrir. Entonces, aquí estos 5 puntos, que también cada uno da para una formación totalmente diferente, ¿vale? Pero yo son puntos que uso para, como cámara baja para decir, vale, ¿qué más argumentos puede haber? Y entonces piensas, vale, actores, ¿esta emoción a quién afecta? Afecta pues a niños y a ancianos, me da igual, afecta a los países de América Latina y a lo mejor, si me apuras, a India, yo qué sé, cualquier cosa. ¿Qué actores pueden influir? Porque según los actores puede haber argumentos diferentes, ¿vale? Que a lo mejor todo este tiempo que tú estás empleando, en la cámara alta no se ha empleado y aquí sí te ocurren argumentos nuevos diferentes más relevantes para el debate. El contexto, igual, ¿en qué contexto nos movemos? Si es una emoción, yo qué sé, cualquiera. Realmente, ¿cómo son las personas? Si es una emoción de sentimiento, ¿cómo son las relaciones internacionales? Seguro que este debate que están diciendo en altas sobre, yo qué sé, sobre que Puerto Rico sea una colonia de Estados Unidos, está bien, teniendo en cuenta el contexto que hay ahora mismo en Estados Unidos con respecto a las personas latinas. Impactos nuevos, análisis nuevo, caracterización nueva, ¿vale? Son 5 cosas que uso para buscar y pensar en argumentos nuevos. Segundo tiempo importante, el tiempo de altas, ¿vale? Aquí, en general, digamos que se puede hacer lo mismo, ¿vale? Pero yo sí que distingo dos funciones diferentes entre el miembro y el látigo, ¿vale? Yo diría que el miembro, como va a ser el que va a tener que desarrollar toda la argumentación, por mucho que haya habido un trabajo conjunto en el prep time, eh, jolín, mientras que estás hablando de las cámaras altas, es cuando el miembro va a tener que estar desarrollando todos sus argumentos.
Entonces, es muy importante estar escuchando las cámaras altas para ver qué ha salido y qué te queda. Lo que decíamos antes de tachar un argumento, si ves que no te sirve, o ver, decir, vale, han sacado lo mismo que pensamos sacar nosotros, pero nosotros tenemos aquí algo que les falta súper importante, o una explicación totalmente nueva que puede tener un impacto mayor. Eso es lo que tienes que estar viendo. Aquí, y esto también es total y absolutamente personal, yo no recomiendo escuchar las intervenciones de cámaras altas íntegras. Yo diría que escuchaseis las dos primeras frases de cada argumento, pero que os tendréis en desarrollar el vuestro. O sea, tenéis que tenerlo como quien tiene, como quien oye llover, ¿sabéis? Que lo tenéis ahí de fondo, sois conscientes de que está lloviendo, de vez en cuando os dais más cuenta porque pegáis la oreja y decís, vale, ¿de qué están hablando? Pero lo importante es que como miembro esté pendiente de cómo va a desarrollar sus argumentos, ¿vale? Porque eso es un trabajo que se hace en altas en los 15 minutos de prep time y como ya os digo, aquí la mayor parte del prep time, obviamente también podéis usarlo para desarrollar vuestros argumentos, si podéis hacerlo todo, pues perfecto, ¿no? Pero ese ejercicio que vais a estar haciendo de pensar en muchos más argumentos os va a quitar el tiempo del desarrollo de los vuestros. Mientras tanto, el látigo lo que tiene que hacer es ir resumiendo los argumentos de las otras cámaras, ¿vale? No lo dejéis para el final, según vayan sacando los argumentos en primer gobierno, imaginaos que sois baja de gobierno, ya tenéis que ir pensando en la comparativa, ¿vale? Ya sabéis cuál va a ser la presentación, ya tenéis que ir pensando en la comparativa. Según hable primera oposición, ya tenéis que ir pensando en las refutaciones. Y aquí es muy importante no solamente lo de resumir los argumentos, sino identificar qué es lo más importante del debate. No todo es relevante, ¿vale? No todo merece la pena. Un látigo tiene 7 minutos para hacer unas comparativas con los 3 equipos y tiene que explicar por qué su argumentación es la más relevante de todo el debate. No vayáis a por todo. O sea, ¿cómo era eso? El que mucho abarca poco aprieta. Pues en el látigo eso. Y al punto que creáis que hace más daño del equipo contrario, al punto que creáis que está mejor explicado, y ir a por eso. Y bueno, no sé si lo veis, yo no lo veo porque lo tengo tapado con una cosa de Mic, pero el último punto es encárgate de los POIs y esto también, de los puntos de información, y esto también es totalmente personal. Yo prefiero, eh, cuando soy miembro, que me liberen de tener que estar haciendo los puntos de información, y cuando soy látigo me parece, o sea, creo que es más fácil que lo estés haciendo tú, porque como ya digo, el miembro normalmente suele estar metido en la argumentación y en desarrollarlo. No tiene que estar pendiente de cuál es el punto flaco de oposición para refutarlo y hacer el punto. Tiene que estar pendiente de cuál es el punto flaco de oposición para poder responderlo con su argumentación, ¿vale? Pero el que yo diría que es más fácil que haga los puntos y que salgan mejor es el látigo. Y luego, en tercero, el tiempo de bajas, y esto incluye pues eso tanto antes como después de hablar. Bueno, es muy importante que no repitáis lo dicho en altos, ¿vale? Lo dicho en altos ya está apuntado, y es que, mira, el juez ya lo va a tener en su papel, ¿vale? O sea, es que ya está apuntado. Luego en la deliberación, por mucho que tú lo digas con una forma más bonita, etcétera, está en su papel. Es que no va a colar, ¿vale? No hace falta que os enrolléis en cuál ha sido el debate en altas, no hace falta que repitáis los argumentos de vuestra alta o de la bancada contraria, ¿vale? Y a lo vuestro. Me refiero en la argumentación sobre todo, ¿no? En las comparativas, pues por ejemplo, si tú eres látigo de oposición, jolín, no hace falta que hagas la comparativa entre altas, o sea, entre quién ha ganado, primer gobierno o primera oposición, no, eso me da igual, eso es trabajo de los jueces y de los propios equipos. Tú como baja de oposición tienes que decir por qué has ganado tu alta, es decir, alta de oposición, por qué has ganado en la diagonal larga, ¿vale? Que es la que decimos que hay entre primer gobierno y baja de oposición, y cuál es la comparativa entre tú, que eres baja de oposición, y baja de gobierno, ¿vale? Esto, por si no se lo sabéis, las diagonales cortas y las largas, la larga es de primer gobierno a baja de oposición, porque es como los dos equipos que están más lejos en orden de intervención, y la diagonal corta es entre primera oposición y baja de gobierno, porque sigue siendo también una diagonal, ¿vale? Si miráis la esquemita de antes, pero es corta porque en cuanto acaba o sea, alta de oposición, va a baja de gobierno, ¿vale? Es un poco de terminología un poco estúpida, pero que se usa mucho, ¿vale? Aquí también yo distinguiría dos cosas, ¿vale? La primera es que el miembro, cuando acabe de hablar, o antes si tiene muchísimo tiempo, pero cuando acabe de hablar, mientras que está hablando el otro miembro de gobierno o el otro nativo de gobierno, según donde estéis, eh, dale al látigo un resumen en plan de, en 3 frases, vuestra argumentación. Primer argumento, no sé qué cuánto. Segundo, tal, o impactos tal y cual. En 2 frases. Que el látigo esté pendiente de todas las comparativas y que no necesite estar recordando
cuál era vuestra argumentación o qué era exactamente lo importante. Esto, pues obviamente también depende de cómo trabajes con vuestra pareja, pero yo sí que diría que es algo muy útil que el látigo vaya a salir y le deis un papel con esto tal, y que el látigo simplemente tenga que recordarlo porque ya está escrito. Y el látigo, cuando decía que es el que tiene que estar pendiente de todo lo que sale en el debate, eh, eh, es importante porque también durante la comunicación que haya en mesa se lo puede decir al miembro. Mira, tío, en alto se está viendo, obviamente no tan desarrollado, ¿vale? Pero si veis que en alto se está viendo un debate que es muy relevante, ¿vale? Que la moción va de esto, pero que a vuestra alta le falta como un punto crucial para el debate, se lo dices al miembro. Oye, tío, acuérdate de esto. O esto está siendo muy importante, tal cual. No, eso no significa que le deis toda la carga al miembro, pero sí, como tú como miembro vas a estar centrado en lo tuyo, te conviene recordarle que el miembro te diga esto y que lo subrayes en amarillo, donde esto es lo más importante del debate. Porque el látigo al final lo que más hace es observar, es escuchar, es ver cómo está quedando el debate, quién va ganando, qué tenemos que hacer nosotros para ganar. Entonces, eso luego va a ser encima la función del látigo al hacer las comparativas, pero ya digo que es muy útil para redirigir la argumentación del miembro. Entonces, ya para finalizar, ¿vale? Tus argumentos tienes que hacerlos lo más relevantes posibles en cámaras bajas, ¿vale? Porque probablemente alta te vaya a pisar argumentos, ¿vale? Probablemente tengas que dar explicaciones nuevas, porque como ya digo, no es totalmente necesario sacar algo total y absolutamente nuevo. Entonces, es muy importante que lo que digáis sea súper relevante porque lo que está escrito ya está escrito. O sea, no os enrolléis. Eh, Cumplir con tu rol, ¿vale? Si un látigo argumenta muchísimo, en plan algo, argumenta, no, si saca material nuevo, no se te va a contar, ¿vale? Es que vas a estar perdiendo minutos que son un tesoro y si un miembro a lo mejor se pasa 4 minutos refutando, pues es que a lo mejor también, o sea, no te van a penalizar por cumplir con tu rol. En BP no hay un cuarto automático, pero es que vas a estar perdiendo el tiempo. Bueno, aquí, para que no, o sea, no quiero que lo entendáis mal, esto podría ser también de una sesión de argumentación. Una refutación puede ser una argumentación, ¿vale? No quiero decir que porque estés refutando no estés argumentando, ¿vale? De hecho, una refutación constructiva a mí me parece lo más útil dentro de debate. Pero si vas a refutar con miembro de lo que sea, luego relaciónalo con tu argumentación, ¿vale? Y lo suyo está mal porque tal cual. Esto tiene importancia porque mi argumentación encaja así, encaja tal, ¿vale? Pero eso, que dedica el tiempo que dediques a un miembro, lo dediques a ti mismo, a tu equipo. Tienes tiempo de sobra, ¿vale? Entiende la moción. Muchas veces hay malentendidos en alta, muchas veces no se ve lo que es importante. Esa perspectiva, hay dos formas de ganarlo. La primera es con experiencia y entonces es más fácil que no te equivoques y que veas lo más importante. Y la segunda es simplemente estando en cámaras bajas. Te estás dando cuenta del debate que está viendo, te estás dando cuenta de lo que pide la moción y de lo que está faltando, de lo que están haciendo mal el resto de equipos. Entonces, usa ese tiempo también para preguntártelo. Compara, ya lo digo, tanto desde tu argumentación como desde el látigo es lo más relevante y además que realmente en cámaras bajas es mucho más difícil de hacer y entonces yo sí que diría que es algo que se les exige más a las cámaras bajas y el juez de este látigo pues no me ha hecho ninguna comparativa, encima la tengo que hacer yo como juez. Una cámara alta, si hay un equipo de cámaras bajas que no hace ningún punto de información, es muy complicado que se comparen a ellos mismos con esa baja, ¿vale? Que obviamente la comparación luego va a surgir en el debate y si no la van a hacer los jueces, pero aprovecha que puedes hacerlo para hacerla y dejarte bien a ti mismo, ¿vale? Eso, usa cada tiempo de forma correcta, ¿vale? Yo no pongáis a desarrollar un solo argumento ahí a lo bestia en el prep, lo primero, ¿vale? Tiene muchísimo tiempo, úsalo bien. Y planea qué vas a traer en función de lo que se necesita. Bueno, esto es un punto así como más estratégico. Si veis que algo no se tiene mucha relevancia en el debate o si veis que algo ya se ha dicho, tenéis que planear vuestra intervención según lo que vayáis escuchando, porque como ya digo, tenéis muchísimo tiempo. Y esto y nada, eso que, jolín, puede que os pisen argumentos, eso yo sinceramente no es la única desventaja que le veo a las cámaras bajas, pero en general la gente lo prefiere las cámaras bajas, a mí me parecen más fáciles, al final no solamente tenéis más tiempo, sino que tenéis la última palabra, y a veces, hay veces que tenéis la última palabra incluso en el debate. Entonces son herramientas son ventajas que las tenéis que aprovechar, ¿no?
Y eso, y sobre todo responder a todos los equipos. Sois en Bazas es la mejor y a veces la única forma de hacerlo. Tenéis que responder a todos los equipos, a lo más importante de todos los equipos. Y ya está. La referencia a este debate es el manual para jueces y debate en de 2019. Si no, un enlace en una presentación súper útil. Sí. Si no, ahora le mando el enlace a hacer para que lo tengáis a mano, porque eso, todo el taller se ha sacado de aquí y ya está. ¿Tenéis dudas, comentarios, preguntas, lo que sea? Me da igual, pero estoy mucho. Vale, pues antes de nada voy a cortar la grabación ya.